Buenas tardes, estimados gerentes, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados empresarios, estimados rectores de las diferentes universidades públicas y privadas, estimados pastores de las diferentes iglesias cristianas evangélicas, público en general. Le habla el doctor Pastor Ranier una vez más desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Tengo el honor de presentar una vez más el video 380 sobre el pensamiento estratégico de la gerencia. ¿Cuál es ese pensamiento estratégico que debe estar, en primer lugar, manejar la alta gerencia? Porque la alta gerencia es la responsable de mantener la visión de la organización, una visión largoplacista. La alta gerencia es la responsable de que la organización, tome las verdaderas decisiones acertadas en función a lo mejor de unos programas y proyectos que están en ejecución o están por ejecutarse. Es importante señalar que ese pensamiento estratégico, visionario, que tiene que manejar en primer lugar el presidente de una organización, ese pensamiento futurista hacia dónde quiere llevar la organización, un pensamiento que funcione, que sea real, que sea positivo, un pensamiento que sea contagioso hacia todos los gerentes de la organización. Por eso es que siempre digo que el presidente de la organización es una persona soñadora, donde siempre está pensando hacia dónde quiere llevar la organización. Necesariamente para que haya un pensamiento estratégico es importante que la alta gerencia maneje muy bien la filosofía de gestión de la organización. Piense en la visión, piense en la misión, esa razón de ser, qué tipo de producto requiere la sociedad, qué tipo de producto requiere un cliente. Pensar siempre en perfeccionar las actividades que viene desarrollando. Pero para que haya un pensamiento estratégico es entender muy bien la organización, cómo funciona la organización. Es mantener esa visión, sí, esa visión estratégica de la organización largoplacista. Ese pensamiento estratégico que va a permitir que ese sueño futurista sea convertido en escenario. Escenario, cómo debe ser la tecnología, un escenario, cómo debe ser ese talento humano, un escenario, cómo deben ser sus clientes, cómo debe ser una sociedad que requiera que se le solucione se le dé solución con, con el alcance de determinados bienes. Por eso es importante tener un pensamiento estratégico, que es la capacidad que permite a todo gerente, entender los procesos de cambio que puede tener una organización. Es el futuro de la empresa. De modo que en la actualidad toda organización tiene que manejar un pensamiento estratégico. Un pensamiento estratégico innovador, un pensamiento estratégico cambiante, un pensamiento estratégico, una vez que los gerentes tengan una buena reflexión hacia el rumbo, hacia dónde quieren dirigir la organización, porque a veces en el camino se presentan mucha incertidumbre
y tienen que estar pendientes de que no se desvíe la organización, que no deje de funcionar como debe ser, que pueda lograr los objetivos y metas que tiene previsto tanto en el corto, mediano como largo plazo. Una vez que tiene definido ese pensamiento estratégico, tiene que pensar en la planificación. ¿Cómo sería ese plan estratégico de la organización? ¿Cómo serían esas estrategias que tiene que diseñar para que se puedan cumplir en todo momento los objetivos y metas, se puedan lograr, pero los objetivos y metas de la organización? Es importante que las organizaciones puedan ser efectivas, puedan ser eficientes, siempre y cuando los gerentes puedan desarrollar esa capacidad, puedan desarrollar esa inteligencia, puedan desarrollar o descubrir qué es lo que se requiere en el futuro con la organización. Es soñar, es pensar, es meditar qué se espera de la organización. Ese es el verdadero pensamiento estratégico de todo gerente y especialmente el pensamiento estratégico que va a irradiar hacia todos los gerentes. Es el pensamiento estratégico del presidente de una organización. El presidente de una organización es la persona que por su alta responsabilidad es la persona que siempre está pensando, siempre está reflexionando cuáles serían las estrategias más idóneas, cuáles serían las mejores estrategias para que la organización pueda lograr siempre o enmarcar un cambio totalmente en función de unos requerimientos, de unos clientes, de una sociedad. Por eso es que el pensamiento estratégico está correlacionado con la planificación. Una vez que las altas gerencias tengan claro el rumbo de la organización, una vez que la alta gerencia se involucre más en el proceso productivo, intermediando el logro de objetivos y metas, tienen que pensar cuál sería ese modelo de planificación que tienen que aplicar, tomando en cuenta el pensamiento estratégico de la alta gerencia. Porque el pensamiento estratégico va a marcar la diferencia, va a marcar hacia dónde va la organización. Si una organización, su gerente no tiene un pensamiento estratégico, no va a ser una organización dinámica, no va a ser una organización adaptativa a los cambios, no va a ser una organización que pueda implementar, pueda innovar, cambiar, adaptarse a los requerimientos de un cliente o de una sociedad. El pensamiento estratégico que cada gerente está en función de lo que requiere el entorno. ¿Qué requiere el entorno? ¿Quiénes son sus competidores? ¿Qué empresas compiten con dicha organización? Es aquí donde el pensamiento estratégico se desglosa en cada gerente y se reflexiona, se piensa y se estudia el entorno a los requerimientos de la sociedad de un cliente. Inclusive estudiar la competencia es importante. Y hay que tomar en cuenta la parte interna de la organización, cómo está, cómo funciona, cuáles son, en verdad, cuál es la preparación que puede tener el recurso humano, cuáles son también esa infraestructura que cuenta para dar respuesta a un entorno que requiere o demanda un determinado bien, un determinado producto. Por eso es que el pensamiento estratégico siempre tiene que estar en gerente. Antes de planificar, antes de desarrollar un modelo estratégico de planificación, es importante de que haya claridad por parte de los gerentes. Que ese pensamiento estratégico sea puesto en mesa gerencial para analizar las diferentes alternativas que puedan presentarse o que se pueda presentar para el logro de los objetivos y metas. Un pensamiento estratégico eficaz, un pensamiento estratégico que maneja en función
de la visión futurista de la organización. Porque el pensamiento estratégico, para que sea real, sea efectivo, es que los gerentes piensen 30, 40 años cómo sería el desarrollo, cómo sería el éxito de la organización. Porque es un pensamiento estratégico no cortoplacista, un pensamiento estratégico largoplacista, viendo el futuro de dicha organización. Por eso es que es importante pensar siempre en el pensamiento estratégico. Y el pensamiento estratégico en sí son todas aquellas ideas y valores comunes que una empresa pueda tener. Es decir, los valores institucionales importantes es parte de que va a visualizar un mejor enfoque del pensamiento estratégico. Es decir, tres cosas fundamentales que tienen que manejar la alta gerencia, como es la verdadera visión de la organización, en sí la filosofía de gestión de la organización, porque eso permite que el gerente pueda pensar cuál sería el rumbo futurista de la organización, porque es increíble que cuando los gerentes están claros, el comportamiento de actuación de la organización, ellos están pensando, están meditando para que la organización no se desvíe. Los gerentes tienen que cuidar que la organización no pierda el rumbo, que no pierda el norte. Por eso es que ellos, los gerentes, parte de ese pensamiento estratégico es que los gerentes están pendientes que la organización marche como debe ser, que la organización marche dentro de un proceso de planificación estratégica. Es importante para que ese pensamiento estratégico no quede nada más en la alta gerencia o en la gerencia media, en la gerencia operativa, tiene que comunicarse con todo el recurso humano que forma parte de la organización. Es dar a conocer, poner sobre la mesa el pensamiento estratégico de la organización. Y es importante que cuando se diseñan estrategias se ejecuten, porque la estrategia va a permitir que las organizaciones sean más efectivas, más eficientes, porque el pensamiento estratégico está en función, para dar respuesta, repito, al entorno. Un pensamiento estratégico vivo y eficaz que va a contagiar, la alta gerencia lo va a irradiar, lo va a transmitir a toda la organización para que también inserten dentro del pensamiento estratégico de la organización. Porque es como trabajar al revés, si los gerentes o todo el personal de una organización no maneja el pensamiento estratégico de la gerencia, lógicamente que no hay una motivación, no hay un entendimiento, no hay una claridad. Por eso es que es importante que el pensamiento estratégico se dé a conocer para que la organización pueda formular y ejecutar un proceso de planificación real, un proceso de planificación efectivo, traduciéndolo a un modelo propio, adaptativo a dicha organización. Recuerden ustedes que la organización no maneja modelos adaptativos de otras organizaciones. Cada organización tiene que desarrollar su propio modelo porque tiene su propia realidad, tiene su propia forma de actuar. Entonces es importante que ese pensamiento estratégico se pueda proyectar hacia hacer una verdadera planificación. Repito, no se puede desarrollar un proceso de planificación, una planificación estratégica si no tenemos claro el pensamiento estratégico de la organización. En otras palabras, ¿qué se requiere por la organización? ¿Qué se espera del futuro de la organización? ¿Cómo sería el tipo de características que tiene que tener la organización? ¿Cuáles serían esos cambios? ¿Cuál sería ese nuevo comportamiento de actuación que debe tener la organización? Esa es parte de un pensamiento estratégico. Un pensamiento estratégico que describe el funcionamiento actual y futurista de la organización. El pensamiento estratégico es posible que en un momento determinado haga un análisis retrospectivo para ver cómo ha sido ese comportamiento pasado, pero
Lo importante es que el pensamiento estratégico de la organización tome en cuenta la realidad actual, cómo está la organización. Porque eso es para que los gerentes, la alta gerencia puedan meditar y reflexionar para que ellos diseñen el verdadero camino futurista que debe seguir la organización, sobre qué parámetros, sobre qué modelo. Porque las organizaciones, el logro de los objetivos y metas no es de una manera sin base. Las organizaciones tienen que tener fortalecido ese pensamiento estratégico para desarrollar una planificación equivalente a la realidad que requiere la misma y que requiere su entorno. De manera que el pensamiento estratégico es importante que los gerentes primero entiendan el concepto del pensamiento estratégico, que ellos tengan en su mente que es el pensamiento estratégico es el rumbo que debe seguir la organización. El pensamiento estratégico es cómo ellos pueden ver en el futuro la organización, cuáles serían esos escenarios futuristas de la organización. Eso es lo que ellos tienen que entender, porque la mayoría de los gerentes del ámbito público no toma como referencia el pensamiento estratégico, actúan de una manera rutinaria, de una manera no futurista, va dando respuestas de acuerdo a lo que requiere el entorno y eso no es lo más correcto. Lo más correcto es que los gerentes piensen en el futuro de la organización. Hagan, como uno siempre lo ha explicado, un mapa mental de la organización, un mapa mental de su entorno, un mapa mental de toda la estructura funcional de la organización. Eso va a permitir dar más fortaleza, que los gerentes puedan desarrollar mejor ese pensamiento estratégico. De manera que el pensamiento estratégico en las organizaciones públicas y privadas es importante que los gerentes, en primer lugar, se familiaricen con ese término de pensamiento estratégico y que ellos entiendan que ellos están como gerentes es para pensar, para reflexionar, para meditar y presentar posibles estrategias para el logro de los objetivos y metas, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Ellos entiendan que ellos están como pensamiento estratégico, cuidar que la organización no pierda el norte, que la organización, como se dice, parte de una situación A para llegar a una situación B. Que los gerentes entiendan que el pensamiento estratégico es el primer paso para que ellos reflexionen y mediten y comprendan que para que la organización sea más, logre cambios y logre aplicar una nueva tecnología, tienen que hacerse un análisis estructural del funcionamiento de la organización y que ese pensamiento estratégico que manejan los gerentes va a permitir de buscar estrategias idóneas para que la organización pueda lograr todo lo que se propone dentro, ya sea aplicando programas y proyectos dentro de la organización. Un pensamiento estratégico que mantiene viva, que mantiene de una manera dinámica la organización. Por eso es que toda organización debe, los gerentes, reflexionar y pensar sobre la importancia de la aplicación del pensamiento estratégico para que la organización tenga, como se dice, los ojos bien abiertos, pueda pensar, visualizar el futuro de la misma. Y de una manera automática están capacitadas para aplicar correcciones, para minimizar las incertidumbres que se presenten en el camino cuando el gerente maneja muy bien el pensamiento estratégico de la organización y para aplicar un verdadero modelo de planificación estratégica. En síntesis, el pensamiento estratégico en las organizaciones públicas y privadas es una base fundamental para entender mejor y reflexionar mejor del funcionamiento de la organización
más que todo de una manera prospectiva, viendo el futuro prospectivo, porque a medida que va al punto B, que es el futuro, la organización va dando respuesta y va corrigiendo todos aquellos nudos críticos que se presentan en el camino. En sí, el pensamiento estratégico permite que los gerentes sean más reflexivos, sean más dedicados a tomar verdaderas decisiones para el crecimiento de la organización, tanto en el corto como en mediano plazo. Espero que esto tire el pensamiento estratégico en la organización sirva para pensar en nosotros, de la importancia del mismo, que de su aplicación en las organizaciones públicas y privadas. Muy